Bienvenidas, queridas amigas y amigos, a bienvenidosvenezolanos.com, a este programa Florida Opina con Alexis Ortiz, un programa de servicio a los venezolanos y a los latinoamericanos. Hoy vamos a hablar de la economía, pero de la economía venezolana, qué va a pasar con Venezuela, y de la economía norteamericana, que es como decir hablar de la economía mundial por el impacto que tiene la economía norteamericana sobre los mercados globales. Y para hablar de eso, hemos invitado a un economista venezolano muy emblemático, el doctor Manolo Serna, quien se graduó en la Universidad Central de Venezuela, hizo su posgrado en el London School of Economics en Inglaterra, y además, entre 1970 y este año de gracia del 2020, fue profesor de pregrado y de doctorado en la Universidad Central de Venezuela. O sea, él estuvo como profesor apenas 50 años. Es además consultor de empresas, asesor en materia de política económica. Y bueno, aquí tenemos a Manolo Serna. Bienvenido, Manolo. Ok. Muchas gracias, Alexis. Muchas gracias a todos los que estén viendo esta entrevista. Dos precisiones. Todo el mundo me conoce como Manolo Serna. Mi nombre, digamos, de cédula es José Manuel. Y la otra es que no he cesado. Mantengo un seminario en este momento que se llama Políticas y Proyectos para la Reconstrucción Económica de Venezuela en la Escuela de Economía de la Universidad Central. Bueno, soy profesor activo. Okay. No te preocupes, que yo me llamo también José Alexis y entonces la gente me conoce como Alexis Ortiz. Exactamente. Bueno, fíjate tú. Hay gente que dice, chicos, que la economía es así como una ciencia infusa, profusa, confusa. Y no es así. La economía es una ciencia que nos permite comprender algunos problemas y buscar soluciones. Ahora, ¿qué nos dice la economía de la situación venezolana, Manolo? Ok. Bueno, de acuerdo a lo que se puede hablar de la economía venezolana y de acuerdo al tema que hemos planteado, hay tres aspectos que debemos abordar. Uno, la situación del mundo, de la economía mundial, por esta incidencia del coronavirus y de todos sus efectos. Luego, tendríamos que hablar mucho de la economía norteamericana, que de paso es la economía a la cual hemos estado asociados por más de un siglo por la cuestión petrolera. Y en tercer lugar, sobre Venezuela, bueno, todos sabemos que la situación es muy crítica, que la economía de hoy en día de Venezuela ni siquiera llega a la del año 45 en términos de riqueza y en términos de capacidad de consumo. Y eso lo estamos viviendo afuera y adentro de Venezuela de una manera muy dramática. ¿Qué podemos decir? Que todos sabemos que Venezuela ha desarrollado una gran capacidad en términos de personal, digamos, especializado, en términos de recursos humanos, en términos de recursos mineros, productivos, etcétera, y de capacidad instalada. Entonces, hay un futuro, de todas maneras, promisorio, y hay un presente muy difícil. Tú hablas de un futuro promisorio. Es interesante. Sí. Y en eso todo el mundo, no hay que estudiar economía para eso. Es verdad que la economía es una ciencia muy difusa, igual que la psicología, pero son las dos ciencias que hoy en día permiten hacer más efectivo tanto el desarrollo del ser humano como la producción de riqueza y la distribución y consumo para toda la población. De manera que estamos hablando de temas muy difíciles, pero de instrumentos muy prácticos y de la vida cotidiana. Todos necesitamos cotidianamente entender qué está pasando con nosotros y todos necesitamos cotidianamente entender qué está pasando con la vida económica. ¿Y cómo va a ser la recuperación de Venezuela entonces? Bueno, entramos directamente a Venezuela y después hablamos de lo demás. Sí, claro. Primero hablamos de Venezuela y después de Estados Unidos. Ok, perfecto. Vamos a hablar de Venezuela. Bueno, fíjate, lo primero que ha ocurrido en Venezuela es una descapitalización productiva y un retroceso del estándar de vida y del consumo. Eso hoy en día es aparentemente muy difícil de superar.
porque la descapitalización, por un lado, no es solamente de la pérdida de capacidad financiera del Estado y la pérdida de capitales privados, sino que es también la destrucción del tejido económico. El sistema económico es como un sistema vivo, ¿ok? Cada empresa, cada ser humano que participa en la economía es como una célula. Cuando tú haces lo que hicieron en Venezuela, que fue destruir la capacidad productiva, ¿verdad? Y someter al consumo a una especie de servilización, lo que viene quedando es una economía muy pegada al esclavismo, a la época feudal, etcétera, donde para comer hay que hacer una cola o para echar gasolina hay que hacer una cola. Es decir, perdió toda la dinámica que Venezuela tenía cuando logró desarrollarse hasta ser uno de los países con mayor poder de desarrollo a finales de los años 90. Ahora fíjate bien, ya está claro que la narcodictadura castrochavista arrasó, devastó la economía nacional. Ahora tú dices que hay una posibilidad de recuperación. ¿Cómo sería esa recuperación? Bueno, fíjate, a todos los que me están oyendo, yo les recomiendo un libro que es de muy fácil lectura y que es gratis, porque es un PDF. Se llama ¿Por qué fracasan los países?, de Amisoglu y Robinson. Se lo podemos después poner cuando le pongamos el esquema de la entrevista. Un libro interesantísimo, yo tuve la oportunidad de leerlo. Ok, ahí hay dos conceptos que son básicos para entender por qué fracasan los países, que son la inclusividad y el desarrollo institucional. ¿Qué es lo que hay que hacer en Venezuela? La inclusividad es muy sencilla. La inclusividad depende de la apertura de la sociedad, que en términos económicos es la economía de mercado de libre competencia hasta donde sea posible y conveniente. Y el desarrollo institucional es el desarrollo del sistema político y del sistema civil y social que permita que todos seamos realmente iguales en oportunidades y que tengamos digamos, un futuro y un presente dinámicamente realizable. Es decir, que tú no dependas de nadie, sino de ti mismo y de las condiciones existentes para poder acceder a la producción, tener empleo, producir, consumir, vivir y desarrollarte como persona y como agente económico. Lo que llama pues un escenario de seguridad económica para productores. Exactamente. Eso existía en Venezuela, eso se fue logrando a lo largo de esos 40 años porque hubo un proyecto institucional, ¿verdad? Que se basó en un pacto político, que fue el Pacto de Punto Pío, pero también hubo una cantidad de reformas y una cantidad de creación de innovaciones, tanto desde el punto de vista económico y técnico como desde el punto de vista social y civil. Es decir, nosotros llegamos a tener, por poner un ejemplo, que todos deben recordar todavía, los que vivimos esa época, ¿verdad? Cómo era la educación y cómo llegó a ser la educación. Cuando Alexis y yo éramos chamos, y no queremos decir que eso hace mucho tiempo, ¿verdad? Había 3 universidades en Venezuela. Probablemente hoy en día hay más de 500, ¿no? Muchas de esas ya descapitalizadas. Pero producto de esas universidades, Alexis y yo estamos en Miami con una educación formal y con una experiencia profesional que nos permite ubicarnos aquí. Y así como nosotros hay en el mundo entero alrededor de 4 millones de venezolanos que están participando en esa economía. Venezuela es un país hoy en día, es un caso inédito, es un país que tiene la mitad de su población y probablemente la mitad de su economía, porque todo el mundo de alguna manera pincha para allá, ¿verdad? Nosotros tenemos realmente una economía separada entre una economía externa y una economía interna. Eso no es extraño en un momento en que el mundo entero está experimentando una cantidad de cambios que podríamos llamarlo la etapa coronobinaria de la economía mundial. Algo también inusitado, porque hasta este momento no se sabía pues, de una crisis mundial que fuese tan profunda, tan simultánea y tan absolutamente compartida. Es decir, había una peste en alguna parte del mundo, había una guerra en Europa, etc. Pero ahora fue universal. Se difundió como se difunde cualquier mensaje en las redes sociales. Bueno, ya que entramos en la globalidad, ¿cómo va a ser la recuperación mundial y dentro de esa recuperación mundial de la venezolana? Ok, perfecto.
Fíjate, nosotros tenemos, en primer lugar, que esa crisis mundial desarmó lo que se había, digamos, integrado alrededor de un eje Europa, a ciertos países de Asia y ciertos países de América, especialmente Norteamérica. Ese eje central que había generado también una gran demanda y una gran actividad comercial hacia los países menos desarrollados, se complicó porque simultáneamente al coronavirus comenzó una especie de guerra comercial entre China y Estados Unidos. Esa guerra comercial no solo no ha terminado, sino que está totalmente en proceso. Asociado a esa guerra comercial, ¿verdad? Ha habido también una, digamos, una modificación geopolítica que todavía también está en incertidumbre. Es decir, estamos en una incertidumbre que abarca lo político, lo geopolítico, lo económico, lo sanitario y lo poblacional. Eso se va a resolver paulatinamente a medida que se haga menos fuerte la presión del problema del coronavirus. Es decir, que se puedan volver a las actividades normales, que se recupere un poco el transporte, que se recupere un poco el turismo y que se pueda hacer una vida social nuevamente, digamos, más activa y económicamente más productiva. Eso no sabemos cuándo va a empezar. Lo que sí sabemos es que estamos en plena crisis y sin embargo la economía mundial no se ha detenido. Y esto es producto de una novedad también. Cuando leemos historia económica, vemos que las crisis paralizaban mucho a las sociedades. Nosotros que estamos aquí en Estados Unidos, estamos viendo que por un lado están cerrando negocios y por otro lado están abriendo negocios. Por un lado está quebrando gente y por otro lado están apareciendo empresas que están generando. Es decir, el Nasdaq, por ejemplo, que es la bolsa de tecnología, está en pleno ascenso. Y eso hace pensar que una vez superado la gravedad del problema coronavirus, empieza de nuevo una recuperación económica. Lo que no sabemos es cómo es el reacomodo geopolítico. Y yo estoy trabajando este tema con mis alumnos de la Universidad Central y estoy hablando del capitalismo político, de la concentración del capital político. Hasta ahora no hemos tomado en cuenta que así como existe la concentración de capitales económicos y financieros, existe la concentración del poder político, que en suma cuenta es el que realmente determina el horizonte de todos los demás campos de la actividad humana, el económico, el cultural, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuándo viene eso? Probablemente en 1 o 2 años. Hay ya muchas vacunas, hay 500 vacunas en planes de desarrollo. Es decir, no hay duda de que una vez que ocurra eso, van a haber cambios tecnológicos, van a haber cambios en el consumo, a lo mejor no vamos a tener el mismo turismo, los que somos aficionados a los deportes, vamos a tardar mucho en ver unas nuevas Olimpiadas, etcétera. Pero sí va a haber un regreso, porque el mundo nunca había logrado, sobre todo por la tecnología, el nivel y la capacidad que tiene de adaptarse y de responder a las situaciones críticas. ¿Cómo entra Venezuela aquí? Para ir ya adelantando y para irnos hacia los temas que Alexis seguramente ha sensibilizado más en su programa. Venezuela tiene una inversión sumergida. ¿Qué es una inversión sumergida? Tú tienes una hacienda, ¿verdad? Y te la expropiaron, ¿verdad? Y a lo mejor los que te expropiaron la hacienda, que no les interesaba nada de esto, se comieron las reses, abandonaron los cultivos, etc. Pero cuando tú recuperas tu hacienda, ¿verdad? Como gerente que eres, tú sabes que inmediatamente tú puedes adquirir ganado y empezar a producir nuevamente. Tú puedes sembrar nuevamente, tú puedes adiestrar e incorporar a tu personal para producir, y eso es prácticamente como el Plan Marshall en Alemania y en Europa, pero con una velocidad mucho mayor. ¿Por qué? Porque hay una población ansiosa, ávida de consumir y de recuperar su estándar de vida, ¿verdad? Y al mismo tiempo, porque incluso el sistema financiero de hoy, que está en crisis también, como están en crisis muchas, está basado precisamente en instituciones geopolíticas, como el Fondo Monetario, como el Fondo de la Reserva Federal, como el Banco de China, etcétera, etcétera. Ninguno de eso reclamaría un respaldo decisivo del Estado y de los organismos financieros multinacionales a los productores nuestros, ¿no? Claro, y eso va a ocurrir. Déjame terminar lo de la inversión sumergida. ¿Qué pasa? Si yo soy un inversionista
y tengo la oportunidad de montar una fábrica de pasta en un país africano atrasado, o puedo montarla en Venezuela, yo soy un italiano, yo sé que puedo hacerlo más rápido en Venezuela, ¿verdad? Lo mismo la producción siderúrgica, lo mismo la producción petrolera. Es decir, es verdad que PDVSA puede tardar mucho en llegar a los 3 millones de barriles que tenía, pero yo no tengo dudas de que también son muy conservadoras las ideas de que va a tardar 5 o 10 años en llegar a recuperar ese nivel. Porque es verdad que hay cosas que tienen un tiempo muy restrictivo, pero también es verdad que ese capital humano que tenemos y esos recursos y toda esa infraestructura que puede estar abandonada, las refinerías, por ejemplo, probablemente las refinerías requieren 1 o 2 años, pero en 1 o 2 años tenemos otra vez 1 millón de barriles de producción de gasolina y gasoil y derivados, y vamos a tener posibilidades de exportar. También es verdad que va a cambiar el consumo mundial de productos derivados de hidrocarburos, y ese cambio se va a traducir en un mercado más pequeño, pero los precios van a compensar. La visión que tenemos que tener de la economía es que la economía cambia dinámicamente. Es decir, yo les puedo decir a ustedes, lo que hace falta y lo que han logrado los países desarrollados es estabilidad de precios. Si uno tiene estabilidad de precios, uno asigna recursos con mucha facilidad. Es decir, yo como economista que tengo 50 años haciendo estudios económicos, les puedo decir que si a mí me contrata a alguien para hacer un trabajo en un país con hiperinflación y otro me ofrece un trabajo para hacer un país sin inflación, yo me voy para el país sin inflación. Porque la incertidumbre que crea la hiperinflación es así como que tú vas a jugar dominó, ¿no? Y tienes que jugar con las piedras volteadas, no vas a conocer qué tiene. Pero entonces en este caso el problema grave de Venezuela es precisamente la hiperinflación. Claro, es un problema grave, pero la hiperinflación en Venezuela está determinada por 2 cosas básicas. Una, porque la política monetaria no ha sido una política de estabilidad, sino una política populista, de emisión de dinero para que se pueda la población más o menos abastecer del consumo básico, ¿verdad? Y por otra parte, de la reducción constante y acelerada de su principal divisa, ¿verdad? O su única divisa, pues, que es el dólar. Entonces, si nosotros llegamos a acuerdos financieros y monetarios que están planteados y están ya montados, es decir, nosotros tenemos algunos economistas, no los voy a nombrar, todos los conocen, que están aquí ya preparados para eso. Entonces, las opciones, bueno, en mi caso, si a mí me dicen, yo dolarizaría la economía venezolana formalmente, pero hay muchos economistas que no les gusta eso, porque, claro, porque eso les resta poder a la banca central. Si tú le quitas a la banca central el manejo de la emisión de dinero, ¿verdad? Probablemente la reduce a una oficina administrativa. Pero en el caso de Venezuela ya está dolarizada la economía. Y en una primera etapa tenemos que estar dolarizados. Y si estamos dolarizados y hacemos acuerdos, para terminar de la idea, con organismos internacionales, los precios se estabilizan en un lapso relativamente corto. Bueno, hermano querido, el tiempo nos atropelló, pero le quedamos debiendo a la gente. Dijiste al final, hiciste una afirmación muy interesante y muy controversial, que es la dolarización de la economía. O sea que muy pronto tenemos que hacer otro programa contigo para explicar eso. Muchísimas gracias, Manolo. Me gustaría, incluso si puede ser con 2 economistas, uno que esté abiertamente en pro de la economía bolivariana. Tenemos aquí en Bienvenidos Venezolanos otra opción, que es la del debate. Podemos buscar un economista que tenga la posición contraria y haga un debate contigo. Los debates aquí que nosotros promovemos son muy serios, muy respetuosos, muy pedagógicos, cosa que no hay ningún problema. Bueno, y pacífico. Y pacífico, exactamente, sin virulencia. Gracias, Manolo. Gracias a ti, un abrazo. Cuídate. Muchísimas gracias a todos ustedes, queridas amigas y amigos, por habernos visto y oído.